¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar, pidiéndole ayuda al Señor. Padre, yo te doy muchas gracias porque hoy podemos estar todos juntos, reunidos, recordando tu sacrificio en la cruz, tu muerte por nosotros. Gracias, Señor, porque vos nos abriste los ojos y pudimos venir a Cristo y aferrarnos a esa cruz y ser perdonados. Gracias, Señor, te doy por el Evangelio, porque es el regalo más precioso que cualquier persona pueda recibir jamás. Te ruego hoy que nos ayudes a comprender el Evangelio, a abrazarlo, a aferrarnos a Él, a poder entenderlo, a poder confiar en Él y a poder vivirlo, practicarlo. Te ruego que podamos predicar tu palabra, pueda predicar tu palabra con precisión y en el poder del Espíritu Santo. Te pido que nos ayudes a entender y a comprender todo lo que vos tenés para decirnos. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Bueno, me gustaría empezar esta nueva serie de sermones, ¿sí? Haciendo una introducción acerca del libro de Romanos. Uno me pone en caras raras y los entiendo. Había predicado todo el capítulo 6, todo el capítulo 7 y el 8, y las dos alternativas era seguir con el 9 o empezar desde el 1 y hacer hasta el 5, completar esos que nunca hice. Muchas gracias. Y después sí, seguir con el 9 y demás. Y bueno, fue esta la opción. Entonces, por eso vi bueno hacer una introducción. Y vamos a ver brevemente y contarles acerca de los destinatarios de la carta, ¿sí? En este caso, la iglesia local de Roma. El autor de la carta, que como pudimos leer, es el apóstol Pablo. Y les voy a contar un poquito acerca de los motivos principales por los cuales escribió la carta a los romanos. La iglesia de Roma no fue fundada por ningún apóstol, ni ningún pastor o líder mencionado en el Nuevo Testamento. Sí, a diferencia de lo que la Iglesia Católica dice el día de hoy. Ellos dicen, bueno, fue fundada por Pedro. No es así. La evidencia apoya que la iglesia local de Roma fue fundada por judíos que se habían convertido en Pentecostés. ¿Recuerdan, no? Los cuales, de haber estado un tiempo en Jerusalén, volvieron a donde vivían en Roma. Y en los comienzos de esta iglesia local, la mayoría, ¿sí?, de los que estaban en esta iglesia local en Roma eran judíos, y había una minoría de gentiles. Los gentiles son los que son de origen no judío, ¿sí?, para hacerlo sencillo.
Pero bueno, pasa una situación, ustedes pueden leer la historia, hay varios conflictos entre los judíos y demás. Entonces el emperador de turno hace un decreto y expulsa a todos los judíos de Roma, los echa. Esto lo pueden ver en Hechos 18, del 1 al 2. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, que era el emperador romano, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Entonces, en ese momento, cuando expulsan a todos los judíos, la iglesia local de Roma, quedaron solamente los cristianos que eran de origen gentil. Y hay un éxodo grande de creyentes, no todos los judíos se van, quedan los gentiles, y se registra que la iglesia creció mucho en número de gentiles convertidos. Años más tarde, sí, este decreto de Claudio se termina y se les permite a los judíos regresar a Roma. Y algunos de los cristianos judíos que habían fundado la iglesia, bueno, se nos permite regresar, entonces vuelven a Roma. Regresan. Y el asunto es que las cosas ya no eran las mismas. La iglesia local que habían fundado ellos en el comienzo había cambiado. Además, en lugar de ser la mayoría, como era al principio, ahora eran la minoría. Y tenían un montón de conflictos entre las costumbres y la cultura entre los judíos y los gentiles. Y había muchos conflictos entre ellos y la iglesia del Señor amenazaba con dividirse. Y esto era una preocupación. Y era una preocupación para Pablo, ¿sí? Y Pablo todavía no los conocía personalmente. Porque como les dije, esta iglesia no la fundó ninguno de los apóstoles. Y esto lo preocupaba a Pablo por dos motivos principales. En primer lugar, como apóstol del Señor, ¿sí? No podía tolerar que la iglesia se dividiera por cuestiones tan carnales. Y en segundo lugar, necesitaba que ellos estuvieran unidos, bien fuerte, para que lo apoyen en un proyecto misionero que él tenía en España. Él quería evangelizar España, entonces, bueno, si estos hermanos en Roma están divididos, no me van a poder ayudar, van a estar enfocados en otras cosas. Entonces, él le escribe para que estén unidos. Él quería pasar un tiempo por Roma y luego ser encomendado por los hermanos a España. Como pueden ver en Romanos 15, 24, dice... lo pueden poner, joya. Dice, cuando vaya a España, iré a vosotros. ¿Ven? Porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Y el 28 dice, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Bueno, ahí. Y este Pablo, bueno, ya era un Pablo ancianito, ¿sí? Al final de sus días. Y siendo ancianito y con todos estos conflictos en la iglesia y los proyectos que tenía, decide escribirle la carta a los romanos. Esta carta que ustedes tienen ahí. Que es una de las joyas teológicas más preciosas de toda la Biblia. En la carta a los romanos, ¿sí? Se resume y se comprenden todas las doctrinas fundamentales del cristianismo más importantes, ¿sí? Como son el Evangelio, que está súper desarrollado y explicado de una forma preciosa. Podemos ver la condición del hombre en su pecado, podemos ver la doctrina de la justificación, la santificación en sus tres formas, como ya vimos, ¿no? Posicional, progresiva y glorificación. Podemos ver la elección, tremendo. Y después de todo esto, que es bien teórico y precioso, empiezan a haber cuestiones más prácticas, ¿sí? Desde el capítulo 2 en adelante, enseñanzas más prácticas, ¿sí? El corazón de la carta a los romanos, el corazón de esta carta es el capítulo 12. Pablo escribe todos los primeros capítulos para después exhortarles, ¿sí? En el capítulo 12 a que vivan las nuevas vidas que ahora fueron revestidos en función de la nueva identidad que tienen en Cristo. Y Pablo les escribe para que ellos estén unidos a través de estar unidos en lo que la palabra de Dios dice, en las cuestiones fundamentales. Él entiende que la mejor manera de unirnos con un pegamento indestructible es que ellos entiendan con precisión la palabra de Dios y la practiquen también.
Y no busca otra alternativa para unirlos. No les dice, bueno, júntense en la casa de fulanito a tomar mate todos los martes y ahí se van a unir. Que eso es precioso, necesario, pero no busca esa manera ni eventos ni otras cuestiones sociales, sino el conocimiento de Dios y las riquezas que hay en Cristo, las cuales nos llevan a vivir vidas abundantes y transformadas. Y además de querer unirlos, esta carta le sirve a Pablo como una presentación del ministerio, de su propio ministerio, como un currículum vitae, diríamos en el día de hoy. ¿Sí? Y les muestra cuál es el fundamento de su ministerio. Esto es toda introducción, ¿sí? Y en este sentido, ya metiéndonos en el capítulo de hoy, se observa ya desde el comienzo la terrible capacidad que tiene el Espíritu Santo, porque el autor fue Pablo, pero el autor real, el que le inspiró, fue el Espíritu Santo, que en un saludo de 7 versículos sintetizar y comprimir todo lo que se va a hablar en la carta. Todo lo que se va a hablar en la carta que trata acerca del Evangelio del Señor. Las buenas noticias. Las buenas noticias en las cuales Dios se hace hombre, ¿sí? Viene a este mundo, se acerca al pecador rebelde, muera por sus pecados, resucita al tercer día con poder y así le puede dar el perdón total de sus pecados, librarle del pecado, del poder dominador, del castigo del pecado, de su locura. Se puede ver todo acá. Y vamos a ver, ¿sí? Ya desde el capítulo 1, que un ministerio cristiano auténtico es auténtico, ¿sí? Solamente está sostenido y fundamentado en el Evangelio de Cristo. Si no, no lo es. Puede ser un montón de cosas, pero si no tiene el Evangelio, no es un ministerio verdadero. Observemos por qué les digo eso. Pablo en el comienzo, ya en el versículo 1, dice que la autoridad y la autenticidad de su ministerio está dada por el Evangelio de Dios. Él dice que es siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué? Al Evangelio de Dios. Y hacia el final de los versículos es llamativo ver que Pablo, sin conocer personalmente a los romanos, no los conocía personalmente, él les dice, reconoce que son creyentes, sin conocerlos, que son hermanos de la fe, porque son de Jesucristo, son santos, son amados de Dios, por el solo hecho de poseer. Es súper interesante esto, ¿no? Por solo poseer el mismo evangelio que Pablo tenía y predicaba. Entonces, el mensaje central en este sermón, ¿sí? Y en los sermones que vienen, porque hay mucho contenido, será hablarnos que el evangelio verdadero da autoridad divina al ministerio cristiano. Ese va a ser nuestro tema. El Evangelio verdadero da autoridad divina al ministerio cristiano. Sí, vamos a ver que el por qué, porque el texto nos muestra 4 razones fundamentales. El Evangelio verdadero es portado por los cristianos verdaderos. El Evangelio verdadero es prometido por el Antiguo Testamento. El Evangelio verdadero está centrado en la persona de Cristo. Y el Evangelio verdadero salva a los elegidos de Dios. Podemos resumir el mensaje central de estos primeros 7 versículos en lo siguiente. Présteme atención. El Evangelio verdadero de la gracia de Dios es vivido y predicado por los cristianos verdaderos. Personas santas que viven y predican acerca del mensaje que fue anunciado y prometido por todo el Antiguo Testamento, el cual está completamente centrado en la persona de Cristo. Este Evangelio verdadero es el único medio que Dios usa para salvar del castigo y control del pecado a los que Él ama con un amor especial, con un amor íntimo y selectivo. En el día de hoy vamos a ver solamente la primera de estas razones y cómo se relaciona con el tema central. Sí, el tema central, ¿cuál era? El Evangelio verdadero da autoridad divina al ministerio cristiano. ¿Por qué? Vamos a ver hoy. Porque el Evangelio verdadero es portado por los que son cristianos verdaderos. Y ya vamos a ver por qué digo tanto verdadero. Cuando digo portado, quiero decir vivido, experimentado, anunciado, predicado, poseído,
practicado, amado y hasta el punto de ser sufrido también. ¿Sí? El Evangelio verdadero es portado por los cristianos verdaderos. Y vamos a ver el versículo 1 simplemente hoy, leámoslo de nuevo por favor. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas. Perdón, el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Hasta ahí nomás. La Biblia nos dice que Pablo es siervo de Jesucristo, ¿sí? Llamado a ser apóstol, apartado, ¿para qué cosa? El Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. La palabra evangelio es la traducción de la palabra griega evangelion, ¿sí? Que significa buenas noticias. Y tiene un significado más lindo todavía, que significa noticias que se cuentan contento. ¿Sí? Este es el sentido. Y se usaba en ese entonces para dar buenas noticias acerca de los emperadores. Por lo general siempre estaba relacionado con la realeza. Noticias importantes y alegres. Un evangelion, por ejemplo, era la noticia de que había nacido un nuevo heredero del emperador. ¿Sí? Ha nacido un nuevo heredero y la gente se ponía chocha. ¿Sí? Por eso es súper importante que se aclare que este evangelio es el evangelio de Dios. De Dios, es el evangelio de Dios. Buenas noticias de parte de Dios. Y si hay buenas noticias de parte de Dios, quiere decir también, ¿no?, que hay malas noticias. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son? Y bueno, ya sabemos, ¿no? El pecado es el principal problema del ser humano. El hombre es un pecador. Es la peor noticia que podemos tener. Y es más, todas nuestras malas noticias tienen que ver con el pecado. Y la esencia del pecado es el orgullo y el egoísmo que provoca. En primer lugar, el pecado nos lleva a vivir la vida desde una óptica donde yo soy primero, yo soy segundo, yo soy tercero, yo soy cuarto y así hasta el final. No hay un lugar genuino en nuestro corazón de primera posición para los intereses de los demás en nuestra vida, ni mucho menos para considerar a Dios. No existe eso. No podemos amar a Dios y obedecerlo con todo el corazón, las fuerzas y nuestra alma, nuestra mente. Naturalmente ninguno quiere obedecer el primero ni el segundo mandamiento. Así dice Marcos 12:30. ¿Cuál es este primero? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Vivimos sin Cristo, ¿no? La vida en términos de si me hace feliz o si me sirve, lo tomo. Si no, si veo que lo dejo y esto no va más. Alguien dijo una vez: en lugar de usar a las cosas y amar a las personas, usamos a las personas y amamos a las cosas. El deseo egoísta, la satisfacción física, la autoestima, el dinero, la felicidad, el consumismo, la fama, toman los primeros lugares en nuestras vidas. El ser humano, naturalmente, caído, va a hacer todo lo que se le ocurra y todo también lo que sus círculos sociales le permitan hacer. El ser humano está encerrado en una caja, ¿sí? Y es lindo tener esto como ilustración para empezar. Y no puede ver más allá de esa caja. Esta caja no tiene ventanas. Por eso cada ser humano trata de hacerse una imagen acerca de Dios. Y es una imagen distorsionada porque la caja no pueden ver más allá, no hay ventanas. Dios está fuera de la caja. Mi Dios es así y asá. Tiene esto, tiene aquello. A mí me gusta que sea más bueno. A mí me gusta que sea más permisivo. Otros, a mí me gusta que sea más rígido. ¿Sí? Como podemos ver en el islamismo. A mí me gusta que sea así, duro. Dios es así. Y algunos dicen que no creen en ningún Dios, pero se crean otro tipo de dioses que vienen a darle significado a su vida. Conocemos también personas así, ¿no? Como, bueno, mi papá es Dios. Para mí mi viejo es Dios. O mi líder es mi Dios, mi centro, ¿no?
Yo soy mi propio Dios. Y algunos hasta fantasean, ¿no?, con extraterrestres, viajes en el espacio. Y yo creo que es parte de lo mismo. Parte de lo mismo, querer saber qué hay. Siempre estamos imaginando acerca de cómo puede ser Dios. Y a ese Dios que nos inventamos es al que después terminamos adorando. Y por este motivo las malas noticias también se incrementan. Miren lo que dice Romanos, y vamos a leer varios versículos, pero para que podamos ver nuestra condición. Está hablando acerca de la persona de Dios, Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas. De modo que no tenemos excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Pablo está describiendo acá al ser humano, ¿sí? Él no se excluye de esto. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Miren lo que dice la Biblia, tremendo. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hace, sino que también se complace con los que las practican. Es terrible el diagnóstico que Dios da de nosotros, del ser humano. Si alguno pensaba, bueno, somos buenas personas, este texto nos acaba de despejar todas las dudas. No somos buenas personas. Somos pecadores y Dios no ve bueno a eso. Todo lo contrario. En segundo lugar, ¿sí?, por causa del egoísmo, el hombre siente culpabilidad. Es por esa conciencia que Dios dio al hombre para que sepa que lo que hace no está bien. Así como el dolor físico, ¿sí? Dios nos dio eso para que cuando uno se siente mal, busque ayuda de un doctor, a un médico. De la misma manera, Dios nos dio la conciencia para que nos demos cuenta que necesitamos ayuda divina, que necesitamos un Salvador. Y aunque las personas, a medida que pasa el tiempo, se las arreglan para ir anestesiando las conciencias que Dios nos dio, las conciencias siguen estando en nosotros y nos siguen generando culpabilidad. Muchas o pocas nos siguen generando. Y es tremendo y interesante también ver cómo hacen las personas para justificar sus malas acciones y culpar a otros para librarse de la culpabilidad. Yo lo hago, todos lo hacemos, la gente afuera también lo hace. Le echan la culpa a los traumas de la niñez, complejos, contextos sociales difíciles, algunos a la salud, a otros a padres incomprensivos, otros a reglas o costumbres duras de alguna religión y demás. No, bueno, mató porque tiene un contexto social complicado. Vos no, porque naciste en una cuna de oro. Y los creyentes sabemos que no es así. Piensen en Caín y Abel, ¿no? ¿Qué contexto social mejor había que ese? Ninguno.
Caín mató a él por su pecado, porque es pecador. Por eso la gente mata a otras personas. Pero pareciera que todos tienen la culpa, ¿sí? Todos, el otro menos nosotros mismos. Y de eso nos queremos convencer, pero la Biblia dice que no, como ya vimos en Romanos 1, todos los textos que leímos. Y en Tito 3:3 también lo dice. Habla a los creyentes, ¿no? Dice, porque nosotros también, antes de conocer al Señor, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Y esto es terrible. Viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. En tercer lugar, ¿sí? Esta es una larga introducción. Es necesaria para poder comprender el Evangelio. Por motivo de la culpabilidad que nos produce el pecado, nos inunda un sentido de falta de significado en la vida. No le encontramos significado o sentido en el largo plazo, ¿no? De esto se trataba la vida. Alcancé todas las cosas que me propuse o traté de alcanzarlas y no pude. Esto es, ya está. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Será que se trata todo de mí, siempre de mí? Y por si nos quedan dudas y queremos darnos un baño de realidad, basta simplemente con leer a aquellas personas que son ricas, que tienen plata, exitosas, famosas, que han alcanzado todo lo que el mundo dice que hay que tener, y ellas mismas confiesan que están igual de insatisfechas como el primer día. El punto es que Dios creó al ser humano de una forma que, estando sin Dios, siempre esté incompleto, nunca se puede llenar, nunca puede estar satisfecho en el largo plazo. Quizás en un momento sí, pero después no. Y la Biblia lo dice así, como leyó Catriel hoy, Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, dice Dios, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no pueden retener el agua, no pueden contener el agua. Nos explicaba Catriel hoy. En cuarto lugar, otra de las malas noticias que tenemos por el pecado, ¿sí? Motivo del egoísmo, de la culpabilidad, de la falta de significado en la vida, es que no vemos un futuro que sea bueno. Algunos no ven un futuro directamente, por eso se deprimen, y se deprimen tanto que algunos llegan hasta el suicidio. Y otros sí ven un futuro, pero lo que ven, vemos que no es bueno y nos deprime más y más. Así voy a vivir, así va a ser hasta el día que me muera, y después ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Algunos creen en una vida después de la muerte, ¿sí? Con algunas fantasías medias raras, y otros creen que simplemente dejamos de existir. Qué esperanza tan miserable, ¿no? ¿Qué sentido puede tener la vida si simplemente dejamos de existir? Nosotros, los que tenemos la verdad de Dios, sabemos que hay una vida después de la muerte. Así dice Eclesiastés 3:12, hablando acerca de la obra de Dios. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto la eternidad en el corazón de ellos. En quinto y último lugar, entendemos que todo esto también representa una mala noticia y se suma a la noticia peor, a la más grave, porque sabemos que todo ser humano, luego de su muerte física, va a enfrentar a Dios. Va a enfrentar a un Dios que es 3 veces santo, dice la Biblia, en un juicio. Y nuestra peor noticia, y a algunos les va a sorprender y se van a reír, es que Dios es súper bueno. Hay un predicador que lo dice por ahí. ¿Por qué es malo para nosotros que Dios sea tan bueno? Es porque nosotros somos súper malos, como estuvimos viendo. Y por causa de nuestro pecado merecemos el castigo justo de Dios y la condenación eterna. Sabemos que naturalmente todo ser humano merece ir al infierno a pagar eternamente, para siempre, por todos sus pecados. Merecemos la ira de Dios. Pecamos, dijimos, contra un Dios santo 3 veces, justo, bueno, eterno, por lo que nuestro castigo merece ser eterno. Segunda de Tesalonicenses 1:8 dice, tremendo este texto, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo,
los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Terrible. Cuántas malas noticias, ¿no? Pero acá es cuando las buenas noticias de parte de Dios entran en acción. Acá es cuando el Evangelio glorioso de Jesucristo viene a cambiar las cosas y entra en escena. Nadie podía salir ni ver más allá de la caja, pero Dios viene a meterse dentro de la caja. Dios hecho hombre viene a este mundo en humildad. Vive la vida que ninguno de nosotros puede vivir en obediencia perfecta al Padre, en amor perfecto hacia el Padre. Cristo nos sustituye en esa cruz, el inocente por los culpables. Él recibe la ira de Dios que nosotros merecemos recibir en esa cruz. Él muere en la cruz, Él muere por nuestros pecados. Es sepultado y al tercer día resucita con poder infinito. De tal manera que aquellos que vienen a Él no son desamparados, sino perdonados, transformados y salvados para siempre. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Esas son las buenas noticias. Son buenas noticias. Buenas noticias de que fuimos liberados del pecado por el mismo Evangelio. Buenas noticias de que fuimos liberados del castigo y condenación del pecado. Buenas noticias de parte de Dios que ya el pecado no puede controlarnos. Buenas noticias de que ya es posible para los cristianos que no vivamos para nosotros mismos en egoísmo y en culpabilidad. Cristo cargó con nuestros pecados y culpas. Buenas noticias de que nuestras vidas ahora tienen un significado eterno. Buenas noticias que ahora en Cristo podemos vivir vidas abundantes. Buenas noticias de que ahora tenemos un futuro glorioso, sin comparación, sin límites, con nada que se pueda comparar acá algo en la tierra. ¿Y cómo es en vos que hoy estás acá? ¿Ya comprendiste el Evangelio? ¿Entendiste su mensaje? ¿Ya son buenas noticias pero para vos? ¿O todavía la tenés ahí colgada de un perchero? El Evangelio ha impactado tu vida de tal manera que te ha transformado, para que ya no vivas teniendo a Dios y a los demás de adorno. 1 Juan 3:18 nos dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Vení a Cristo si todavía no estás en Él. Veamos el texto, versículo 1. El texto comienza hablándonos del autor humano, Pablo. Pablo, antes de convertirse en cristiano, era un judío practicante, ¿sí? Que pertenecía al grupo más selecto y más radical de los judíos. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? De los fariseos. Tremendo. Hechos 26:4 nos cuenta un poquito. Dice la Biblia: mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Filipenses 3:5 nos da más información. Dice que Pablo fue circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y Pablo era una persona, por más que era una persona súper moral y un religioso ferviente, sí, era una persona que no era salva. Era una persona que no conocía al Dios verdadero. No lo conocía. Él era rebelde contra el Dios verdadero. Era enemigo del Dios de la Biblia, al igual que vos y que yo antes de conocer a Cristo. Cada uno de los seres humanos está cegado por su pecado y es incapaz por sus propios medios de conocer a Dios. Así dice la Biblia en Romanos 3:10, dice: como está escrito, no hay justo
ni aun uno. Terrible. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Un montón de dioses, pero al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, nadie puede salir de la caja. Todos se desviaron, a una se hicieran inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto no quiere decir que no haya buenas personas, como solemos llamar, sino que simplemente es que nadie puede amar a Dios, al Dios verdadero, con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo el alma, con toda la mente, y a los demás también, sí, como a sí mismo. Eso es lo que significa que no hay quien haga lo bueno. Todos nos quedamos cortos. Aún las mejores personas de nosotros somos pecadores y merecemos el infierno, porque pecamos contra Dios, porque le dimos la espalda. Estaba tan cegado por su pecado, Pablo, que perseguía a Dios mismo. Así dice la Biblia. Él perseguía a los cristianos porque él quería borrar el nombre de Jesucristo de toda la historia y de la faz de la tierra. Y no se daba cuenta que estaba peleando contra Dios mismo, porque Jesucristo es Dios. Así dice la Biblia, ¿no? El Padre y yo uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él peleaba contra el mismo Dios que decía defender. Pero un día, sin esperarlo, sin buscarlo, sin merecerlo, Cristo lo encontró a él. Hechos 26:9 dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, los judíos, ¿no? Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A los que no saben, Saulo es Pablo, ¿sí? La misma persona. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Cristo se le apareció a Pablo como a vos y a mí cuando nos salvó. Sin merecerlo, sin buscarlo, siendo indiferentes, rebeldes. Cada uno de una o de otra manera levantó su puño contra el cielo, siendo quizás rebeldes de forma enérgica o indiferentes. Dios no me interesa. Todos somos aborrecedores de Dios. Leímos en Romanos 1:30. La pregunta es: ¿Dios ya te encontró a vos en tu locura, en tu rebeldía, en tu indiferencia? ¿Ya conociste a Cristo? El Evangelio es lo único que marca la diferencia. ¿Entendés el Evangelio? ¿Vivís el Evangelio? El texto de Romanos 1:1 continúa y nos dice ahí nomás que Pablo, que es siervo de Jesucristo. Y es súper interesante, ¿no?, que Pablo use esta palabra para describirse a sí mismo, aunque por ahí es muy frecuente en el ámbito de iglesia, no tanto en la Biblia. Se usa la palabra para referirse a las personas, no, sino que usa la palabra siervo, en griego doulos, que hace referencia al esclavo de menor categoría que podía haber en una casa. La persona menos reconocida en su círculo social. En parte habla de la humildad de Pablo, pero también es interesante notar que Pablo no era un esclavo obligado de Dios, del Señor Jesucristo, sino que era un esclavo voluntario, ¿sí? Porque el amor de Cristo lo había cautivado, le había perdonado todos sus pecados.
Cristo amó a Pablo hasta el fin y dio su vida por él. Entonces él fue su esclavo voluntario de todo corazón. Pablo era siervo de Dios por amor. Y esta imagen acerca de los esclavos hebreos se puede ver en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Da una serie de indicaciones de cómo se tenía que poner en libertad cuando llegaba el tiempo del esclavo de ser libre. ¿Sí? Se cumplía un plazo y tenía que ser libre. Y da varios detalles de cómo tiene que ser. Y da una alternativa antes que salga en libertad que quizá nos llame la atención a nosotros, porque siempre pensamos la esclavitud en términos súper negativos. Pero había esclavos que no vivían mal. Y este es uno de los casos. Éxodo 21:5 dice: y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Algo voluntario. Yo te amo, no quiero salir en libertad. Bueno, la ley marcaba que había que tener una señal para que todos supieran que había pasado así, porque si no el amo podía tener consecuencias. Y ahora él tenía esta marca de decir: yo me quedé con mi amo porque lo amo, porque es tremendo, porque es lo mejor que me puede pasar. Así pasó con nosotros. Cristo conquistó nuestros corazones y nosotros nos volvimos locos por Él. Pero no locos mentales, sino cuerdos totalmente, sino locos de amor en nuestro corazón. Porque es imposible que alguien ame y perdone como Dios lo hace. Dios abrió nuestros ojos un día y vimos que es imposible no amarlo. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Terrible amor. Y cuando Dios lo impacta con su amor a Pablo, le perdona todos sus pecados, en ese instante le hace saber, y esto quiero que estén atentos, que desde ese momento iba a ser un portador del Evangelio. El Evangelio ahora iba a ser la posesión más preciosa de Pablo, su vida completa y su mensaje también. Miren lo que dice Hechos 26:16. ¿Sí? Se había caído. ¿Quién eres al que vos perseguís, Pablo? Y miren lo que dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, le dice el Señor a Pablo, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Y preste mucha atención acá para lo que sigue: y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Solo el Evangelio da autoridad divina al ministerio cristiano, porque solo el Evangelio puede dar perdón a un pecador, llenarlo de amor de tal forma que su vida se transforme, vidas tan malas, pecaminosas y egoístas, y convertir a ese pecador ahora en un ser lleno de amor que es un portador del Evangelio de Cristo. El Evangelio es el único que puede dar autoridad a la iglesia local y a cualquier ministerio que tengamos. Porque es el único que puede hacer todas las cosas nuevas y hacernos portadores de ese mensaje. ¿Y vos portás el Evangelio? ¿El Evangelio conquistó tu corazón? ¿Fuiste cautivado por el Evangelio? Y la pregunta es: hoy, ¿estás cautivada por el Evangelio? No hay nada más hermoso, no hay nada más alto. Dios santo viniendo a buscar a el hombre que es pecador, enemigo de Dios, y muere por él para que él pueda vivir. No hay nada más hermoso. El texto nos dice que Pablo fue llamado a ser apóstol, ¿no? Apartado, versículo 1, por favor, hermanos. Fue llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Se usa la palabra en griego apóstolos, que significa embajador, mensajero
oficialmente comisionado por Cristo. Esto es lo que significa. Y es interesante notar que esta palabra, apóstolos, la sigue la palabra apartado. ¿Ven ahí? Que es aforizo en griego. Que significa separar, delimitar con un fin. Si hacemos un estudio de palabras en el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que esta palabra se usa para hacer referencia a la obra divina, la obra de Dios, para designar hombres para la obra del Evangelio. En Pueblo de Dios entendemos como doctrina, como hoy explicaba Mauro y Sergio en la apertura, que hoy ya no puede haber apóstoles ni profetas como en aquel entonces, ¿sí? No. Esos ministerios ya cesaron. Entendemos que los que se hacen llamar así en el día de hoy son estafadores y en el mejor de los casos son personas que no están estafando, pero están muy, muy, muy equivocadas, ¿sí? Porque la Biblia dice que ya no pueden estar. Por ejemplo, uno de los requisitos para ser apóstol, según la Biblia, es haber estado y haber sido enseñado personalmente por el Señor Jesucristo. Miren lo que dice acá en la Biblia cuando designan al sucesor de Judas Iscariote. ¿Se acuerdan que se suicida? Tienen que elegir a uno para que ocupe su lugar. Acá está hablando Pedro. Dice, es necesario, pues, que de estos hombres, sí, estaban todos reunidos ahí, eran muchos, que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, dice, a José y también a Matías. Y bueno, ellos oran, les piden que el Señor les guíe. Versículo 25, y en oración le pide, Señor, bendice esto, les muestra cuál es escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Además, los apóstoles tenían características y poderes distintos a los demás cristianos. Por ejemplo, ellos podían ser mordidos por una serpiente venenosa y no morir, o tomar un veneno y tampoco morirse. Así, después busquen en casa Marcos 16-18, lo tienen ahí para buscar. Entonces, ninguna persona en el día de hoy puede ser apóstol. ¿Conocen a alguno que hayan estado físicamente con el Señor? ¿No? ¿Conocen a alguno que se anime a que lo muerde una bicha ahí o que tomen un veneno para ratas? No, ninguna. Los apóstoles tuvieron un ministerio fundacional. ¿Sí? Hoy vimos en la escuela bíblica, Efesios 2:20. La iglesia está fundada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. No podemos seguir poniendo fundamentos. Ya está, en un edificio se pone el fundamento y listo. Fue un ministerio para sentar las bases de la iglesia cristiana en el mundo y hoy ya no están. Pero bueno, alguno puede estar pensando, pero Isa, Pablo tampoco estuvo personalmente con el Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Y la respuesta es sí y no. Y ahora vamos a ver. No estuvo con él antes de su muerte, ¿sí? Durante el ministerio terrenal del Señor. No estuvo ahí. Y esto le va a sorprender a la mayoría, pienso, o quizás a algunos, o a ninguno, ¿sí? Estuvo Pablo personalmente con Cristo una vez que resucitó. Y estuvo un montón de tiempo. Cristo se le apareció a Pablo estando resucitado y le enseñó personalmente. Le discipuló en persona. Imagínate, ¿te discipula a quién? Jesucristo. Tremendo. Y lo discipula, le enseña todo y lo comisiona como apóstol. Y vamos a ir leyendo varios textos de la Biblia que veo algunos con cara de sapo ahí. ¿Cómo puede ser? 1 Corintios 15:3 nos dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas es Pedro, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después apareció a todos los apóstoles, y a último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Se me apareció a mí, dice Pablo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo, porque he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vamos a otro versículo. Entonces acá dice que Cristo se le apareció a Pablo. Cristo resucitado. Gálatas 1:15 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Miren esto, súper clave. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran antes apóstoles, antes que yo. Conocí al Señor y no consulté a ninguna persona, ni siquiera a los apóstoles. No fui rápido a Jerusalén, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Gálatas 2:6 dice: pero los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí pues, dice Pablo, los de reputación, o sea, los apóstoles, los pastores de Jerusalén, nada nuevo me comunicaron. ¿Por qué no le comunicaron nada nuevo? Porque el Señor se lo había enseñado. Y ahora vamos a seguir viendo. Dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, los gentiles, como Pedro al de la circuncisión. Pues el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión, quien Cristo, actuó también en mí para los gentiles. Y los apóstoles, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Ven? Un poco más de luz al respecto. Es necesario que me explaye acá. Miren, hoy leímos la cena del Señor, el texto que siempre leemos en la cena. 1 Corintios 11:23. ¿Qué dice Pablo? Porque yo recibí ¿de quién? Del Señor, lo que también nos ha enseñado, y empieza a dar detalles, ¿sí? De que toma el pan, dice: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Empieza a dar detalles de la cena, y dice que toma la copa, que representa su sangre. ¿Cómo sabía todos esos detalles, Pablo? Porque se lo enseñó el Señor, dice el versículo 23. Porque yo recibí del Señor. Otro versículo que nos va a dar claridad acerca del apostolado de Pablo, Hechos 28:3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y vino una víbora huyendo del calor y se le prendió a la mano. Imaginen, cuando los naturales de la isla vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero dice que Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. No era un dios, era un apóstol. Pablo fue comisionado por Jesucristo para ser uno de sus apóstoles, para cumplir un rol fundacional de la iglesia en todo el mundo. Y es inevitable querer explicar este texto sin hablar de Pablo, ¿sí? Porque, bueno, dice Pablo. Sin embargo, la experiencia de Pablo Sabro, este apostolado especial, nos representa a cada uno de nosotros. Dios te perdonó a vos cuando eras su enemigo, te salvó del castigo y del control del pecado. Te llenó de su amor y te hizo un portador del evangelio de su gracia.
Como Sergio enseñaba hoy, el significado más amplio y más sencillo de la palabra apóstol es enviado. No sos enviado como Pablo en su rol fundacional. Eso ya no puede existir. Pero sos un enviado por Dios para ser un portador de sus buenas noticias, del Evangelio, para vivirlo, transmitirlo y predicarlo a todos. A todos. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se llama a sí mismo siervo. Sí, hablando del amor y la humildad que le caracterizaba y que debe caracterizar a todos los hijos de Dios. ¿Entendés un poco más de la Biblia? No es gracias a que sos muy inteligente o muy vivo. Fue que Dios te lo mostró. Dios abrió los ojos en tu vida. Ahí vemos en internet montones de personas peleando por teología, creciendo que son más, retando a todos con las cosas del Señor. No. Dios ha perdonado eso en muchos de nosotros. La humildad caracteriza a los hijos de Dios y el amor. Pablo no se llama grande, ni importante, ni poderoso, ni nada de eso, sino siervo. Qué distinto, ¿no?, a los que hoy se hacen llamar apóstoles. ¿Y cómo es en vos? ¿Todavía crees que Dios te salvó porque hiciste algo o sos algo especial? Claro que no. ¿Crees que Dios te usa porque sos mejor que los demás? Tampoco. Que todos podamos clamar en nuestro corazón: soy lo que soy por la gracia de Dios, por el Evangelio, solo por el Evangelio de gracia. Esta es la idea que los creyentes tenemos en mente cuando nos llamamos siervos de Jesucristo. Le rendimos nuestras vidas por amor, no por temor que nos mande al infierno, no por temor al castigo, sino por amor. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Nosotros obedecimos al Evangelio porque Él nos vino a buscar dentro de la caja y a darnos el Evangelio. Vos le das tu vida en amor y en servicio porque Él primero dio su vida por vos y te sirvió. Dice Marcos 10:45, Jesús hablando de sí mismo, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces esta idea nos cautiva. Si Dios, siendo Dios, vino a servirnos y a dar su vida por nosotros, yo tengo que hacer lo mismo porque soy un portador del Evangelio. Miren lo que dice Hechos 20:24. Pablo hablando: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Terrible convicción de vida. Miren 2 Corintios 12:15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Solo las personas que rinden sus vidas al Evangelio de Cristo en amor y obediencia son las que poseen el Evangelio verdadero. Es en este sentido que el Evangelio verdadero hace que un ministerio cristiano sea auténtico. ¿A cuántos estás sirviendo? ¿Qué estás haciendo por los demás? ¿Cómo estás viviendo para Dios? Porque Cristo murió por vos para que vos vivas para Él, para que vivas para su gloria. Isaías 43:7 nos dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. ¿Ven? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. 2 Corintios 5:15 nos dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mateo 28:18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y quédense tranquilos que yo estoy con ustedes hasta el fin. El Evangelio de Cristo es el que da autoridad a cada iglesia local, a cada ministerio particular. Porque Dios definió que sea el único medio de transformación. Pablo definió que su vida sea como un perfume a los pies de Cristo, porque el amor de Dios conquistó su corazón. ¿Cómo es en vos? ¿Qué ha hecho Dios con tu corazón? ¿Qué hizo con tu corazón? ¿Qué fue lo que hizo? Nunca dejamos de necesitar el Evangelio. Nunca. Hay personas que dicen, bueno, el Evangelio es algo para ser salvo y después los dejo a un costado y crezco en la vida cristiana haciendo otra cosa. No, nunca pienses eso. Sos salvo por Dios a través del Evangelio y Dios te mantiene salvo a través del Evangelio. Dios te usa, te capacita y te da fuerzas para servirlo y para vivir la vida cristiana a través del Evangelio. Entonces predicátelo todos los días. Mirate al espejo y hablate el Evangelio. El Señor Jesucristo murió por mí cuando yo no merecía. Y Él es Dios. Murió y resucitó con poder. Y Él me dio su perdón. Y no tengo que agregarle obras para ser salvo. Porque Él me ama y Él dio todo por mí. Predicátelo. Cuidado con lo siguiente. Cuando una iglesia pierde el Evangelio, deja de ser iglesia. Esta iglesia va a seguir teniendo la autoridad de Dios para llamarse iglesia de Cristo siempre y cuando abrace el Evangelio de Jesucristo. Dios no permita, pero si un día eso cambia acá, andate a otro lugar. Andate. Porque por más que tengamos un cartel así de grande que diga iglesia, dejamos de ser iglesia. Miren a los romanos. Varios siglos después de recibir esta carta, ellos perdieron el Evangelio. Hoy en día la Iglesia Católica Romana no tiene el Evangelio, lo perdieron. Se descuidaron, no sé en qué momento, algunos estiman un tiempo, pero lo perdieron. Ellos no viven ni predican el Evangelio verdadero, ellos no pueden ser salvos ni ser efectivos en salvar. Porque ellos no poseen el Evangelio verdadero, no son portadores del Evangelio. Ellos creen que son salvos por la fe más obras. Y el Evangelio verdadero dice que somos salvos por fe, solamente, sin las obras. No podemos agregarle nada a la salvación que Dios ofrece por gracia. ¿Por qué? Porque la arruinamos. No solo los católicos, sino miles de iglesias evangélicas pasan por lo mismo. Han perdido el Evangelio, se dedican a otra cosa. Predican o legalismo, o libertinaje, o prosperidad. El Evangelio de la prosperidad es tan peligroso, tan mentiroso, tan horrible, y usar una palabra, repulsivo. ¿Por qué? Porque están prometiendo plata, dinero, salud, alcanzar tus sueños, alcanzar tus metas, conquistarlos, tener riqueza, autos, propiedades, autoestima, fama, éxito. Vos no necesitas éxito en tu vida. Vos y yo necesitamos renunciar a nuestras vidas y abrazar el Evangelio de Jesucristo. Necesitamos perdón, el perdón de Dios. Y Dios solo ofrece su perdón a través del Evangelio de Jesucristo. ¿Ya tenés el perdón de Dios? Si no lo tenés todavía, no deberías estar buscando otras cosas, porque nada es más importante. Necesitas el perdón y el amor de Dios en tu corazón. ¿Ya lo tenés? ¿Entendés el Evangelio? ¿Entendés que sos salvo
solo por gracia a través de la fe, gracias al Evangelio, sin agregarle nada. No somos salvos por ser buenas personas, sino por el sacrificio de Cristo. Somos salvos solamente gracias al Evangelio de Cristo, y eso produce un cambio en nuestras vidas. Nuestras vidas, desde el momento que conocemos al Señor, se hacen nuevas. Dice que Efesios 2:8 dice que somos salvos por gracia por medio de la fe. Y esta salvación no es de nosotros, es un don de Dios, un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Y después añade, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? La palabra de Dios dice que el verdadero evangelio es el que hace que un ministerio cristiano sea verdadero, porque solo el evangelio puede transformar vidas y hacerlas que sean portadores del evangelio, que den testimonio de la obra de Dios. Si Dios salva a una persona, la transforma. Si vos decís que Dios supuestamente te salvó y seguís viviendo igual que antes, en realidad Dios no te salvó. Aún no tenés el evangelio. Porque Dios, cuando salva a alguien, también lo transforma. ¿Qué tengo que hacer, Isaías? Venía a Cristo y encontrar ese perdón y esa transformación, porque lo da en el mismo instante. Si sos un cristiano verdadero, jamás vas a volverte atrás en tu fe. Jamás. No vas a apostatar de tu fe, que es lo que dice la Biblia. Vas a predicar el evangelio tal y como es. Y no se trata de ser duros por el hecho de ser duros o poner cara de malos, ¿sí? Sino contar las cosas como son, tal y cual lo es, sin agregarle nada y sin quitarle nada tampoco. Hay algunos que le encanta quitarle y hay otros que le encanta agregarle. No, tal y como es, prometiendo solo lo que el evangelio promete: una vida eterna, incomparable en el amor y compañía de Dios, y una cruz para tomar y para llevar hasta que Él te venga a buscar. ¿Tu vida cambió? Si es así, entonces viví cada día para Cristo, para el Evangelio de Cristo. Usa todos tus talentos naturales, usa todos tus dones espirituales. Pero este talento, sí, usalo como sea. Usa todas las situaciones de vida que te pasan, que te han pasado, que te pasan y te van a pasar. Usa todos tus círculos sociales para la gloria de Dios. Cristo viene. Cristo viene. Manos a la obra. El Cordero de Dios tiene que recibir todo el reconocimiento por todos sus sufrimientos. Y como vos sos un portador el evangelio de su gloria, viví de tal forma, viví de acuerdo a eso. Por favor, que el Señor reciba toda la gloria por lo que hizo por nosotros. Hermano, hermana, trabajá rompiéndote el lomo para el Señor. Esforzate según la potencia de Dios. Amén. Pero vos te tenés que esforzar, yo me tengo que esforzar. De tal manera que un día escuches: buen siervo fiel, como dice en Mateo 25:21. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Imaginen eso por un momento, escuchar al Señor, lo vas a ver y te mira con esos ojos de amor y te dice: bien, 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 buen siervo fiel. Usaste bien todos los recursos que estuviste a tu alcance para la gloria del Evangelio. Tremendo escuchar eso. Viví tu vida para lo que es eterno. Segunda de Timoteo 1:7 dice, y terminamos: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino que participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco, pero no me avergüenzo, y escuchen esto, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Completa paz. Para terminar, me gustaría hacer el siguiente comentario de advertencia, ¿sí? A veces escuchamos cosas como, bueno, no prediques el Evangelio con palabras, sino a través de tu testimonio. Y si bien eso suena lindo, si bien tiene algo de verdad, es algo que está muy equivocado. Es cierto que es necesario que nuestras vidas respalden, ¿no?, lo que decimos con nuestra boca, eso es verdad. Pero el Evangelio necesita ser contado. Su mensaje necesita ser predicado con palabras. Porque es el mensaje lo que salva a las personas. Tenemos que invertir nuestras vidas para ser discípulos para el Señor. Como dice Mateo 28, 18 en adelante, enseñándoles. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se enseña? Y con palabras. A que guarden todas las cosas. El riesgo de perder el Evangelio como iglesia nunca deja de estar latente. No nos confiemos. El Evangelio da autoridad divina al ministerio cristiano, porque solo el Evangelio puede producir cristianos verdaderos dentro de cada ministerio, dentro de cada iglesia local. El Evangelio verdadero es portado por aquellos que somos cristianos verdaderos. Amén. Vamos a orar. Señor,